Un millonario regresó de repente, paralizado por la conmoción ante la desgarradora escena que tenía ante sí. Su pequeña hija, con el pelo enredado y la ropa empapada, sostenía una fregona en sus manos pequeñas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su madrastra la empujaba con fuerza, haciéndola caer al suelo. Ese momento lo dejó paralizado, y lo que hizo a continuación sumió a toda la casa en un silencio absoluto. Antes de que empecemos la historia, dejen un comentario abajo y díganme desde qué ciudad nos ven. Sigamos juntos estas conmovedoras historias. Las historias que quiero compartir con ustedes ahora. Empecemos la historia. El todoterreno negro se desvió de la autopista, rodando por el camino arbolado que conducía a la mansión suburbana. Dentro del coche, David Carter permanecía en silencio, con una mano descansando libremente sobre un maletín de cuero. A sus 40 años, estaba acostumbrado a los interminables viajes de negocios, a las luminosas habitaciones de hotel y a los contratos de miles de millones de dólares. Era el fundador y director ejecutivo de una corporación de tecnología de inteligencia artificial, un hombre admirado en todo el mundo empresarial estadounidense. La gente solía decir que David Carter tenía una mente de oro, el rey de la era de la IA, pero en su rostro ahora, bajo la pálida luz que se filtraba por la ventanilla del coche, solo había cansancio y soledad. David debería haber estado todavía en Nueva York negociando con un socio internacional, pero la reunión se había cancelado en el último minuto y decidió regresar a casa un día antes de lo previsto. Un simple deseo se agitó en su interior: ver a Emma, su hija de 7 años. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, tal vez sentada en la sala de lectura o en su escritorio, con su cabello recogido a un lado y sus grandes ojos redondos, absorta en sus pensamientos, tal como una vez lo fueron los de su madre. Solo la idea hizo que su corazón se hundiera, abrumado por una culpa de la que nunca había podido librarse. Emma había sido una niña vivaz, siempre corriendo por el jardín, llamando a papá cada vez que él llegaba a casa. Pero después de que su madre muriera en un accidente de coche, todo cambió. David sabía bien que la pérdida había dejado una herida profunda en el corazón de su hija. El accidente ocurrió cuando su esposa iba de camino a recoger a Emma de la escuela. Esa tragedia dejó una sombra en la mente de la niña. Mamá murió por mi culpa. Emma se retrajo, hablaba poco y se aferraba solo a un viejo oso de peluche como si fuera el último fragmento de recuerdo que le quedaba. David había intentado compensarlo, pero el trabajo lo arrastró como una tormenta. Un año después, decidió volver a casarse, con la esperanza de darle una nueva madre a Emma. Vanessa había aparecido como un ángel entonces, de 34 años, hermosa, dulce y cariñosa con los niños. Se habían conocido durante un viaje de caridad, y ella había hecho que David creyera que había encontrado una nueva fuente de consuelo. Él creía que Emma finalmente se adaptaría, creía que el amor y el cuidado de Vanessa llenarían el vacío. Al menos, eso era lo que él quería creer. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el coche se detuvo frente a las puertas de hierro. El chofer se bajó y abrió la puerta. David asintió levemente, bajó y respiró hondo. Levantó la vista hacia la vasta mansión, arrastrando su maleta detrás de él, sintiendo un destello de anticipación por ver a su hija, pero también una pesada e inexplicable duda. ¿Realmente estaba Emma bien? Cuando las grandes puertas se abrieron de golpe, la escena en la sala de estar lo golpeó como una bofetada. Emma yacía desparramada en el pulido suelo de piedra, con el pelo hecho un desastre. Sus pequeñas manos aún sostenían una fregona, y a su lado, un cubo de plástico acababa de ser derribado. El agua se esparcía por todas partes. Su ropa estaba empapada, sus ojos rojos e hinchados, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Por encima de ella, la voz de Vanessa sonó aguda y llena de desprecio. Inútil. Si ni siquiera puedes fregar correctamente, ¿qué sentido tiene vivir? Vanessa, la segunda esposa, estaba de pie en el centro de la habitación. Llevaba una falda corta negra y una llamativa blusa roja, y sus largas piernas pisaban fuerte contra el suelo. Con las manos en las caderas, los ojos encendidos, su voz chillona estalló. Realmente eres de mala suerte. Toda tu vida solo causarás problemas. Una niña como tú solo hará a todos miserables. Emma, mírate, sucia y torpe. Emma se encogió. Sus pequeñas manos agarraron el mango de la fregona con más fuerza.
Las lágrimas se derramaban más rápido de lo que podía limpiarlas. Balbuceó entre sollozos, con la voz temblorosa. Yo lo limpiaré de nuevo. Por favor, no me regañes más. Lo siento. Vanessa la interrumpió antes de que pudiera terminar, su tono burlón cortando como un cuchillo. Lo siento. ¿Crees que con solo decir lo siento es suficiente? No eres más que una niña inútil, siempre avergonzando a la gente, siempre llorando. No mereces ser la hija de David Carter. Solo eres la sombra de una mujer que ya está muerta. Emma tembló, arrodillada en el suelo, tratando de levantar la cabeza. Su voz rota suplicó entre lágrimas. Soy su hija. Por favor, no me grites más. Por favor. En ese momento, el corazón de David se apretó. Arrojó su maleta con un estruendo atronador que sacudió la habitación y se adelantó. Su voz retumbó como un trueno. Vanessa, ¿qué estás haciendo? Solo es una niña. Ambas, Vanessa y Emma, se sobresaltaron. Vanessa se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos al ver a David de pie en la puerta. En un instante, su ferocidad se desvaneció, reemplazada por una mirada de pánico. Se cubrió la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas, y su voz tembló. David, ¿cuándo regresaste? Lo has malinterpretado. Nunca quise lastimarla. Solo quería que aprendiera a ser diligente. No quiero que crezca perezosa. David la miró fijamente. Sus ojos ardían. La imagen de Emma de rodillas, con su voz temblorosa diciendo, «Soy la hija de mis padres», todavía resonaba en su mente. Apretó los puños con tanta fuerza que las venas se le hincharon en las manos. Pero entonces la voz de Vanessa se quebró. Se cubrió la cara y lloró. «No sabes lo mucho que he intentado acercarme a ella. Te amo y quiero tener una verdadera familia, pero ella siempre me rechaza. Siempre me mira con odio. A mí también me duele, David». Emma seguía sentada allí, mirando a su padre, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus pequeños ojos estaban llenos de desesperación, esperando que él extendiera la mano. Si tan solo diera un paso, si tan solo la abrazara, todo podría cambiar. Pero David se quedó paralizado. Su corazón estaba destrozado. Recordó los días en que Vanessa era amable con él, las veces que sonreía y hablaba de un hogar lleno de calidez. Sintió que flaqueaba, buscando excusas. Tal vez Vanessa solo era demasiado estricta. Tal vez Emma era demasiado sensible. Escuchó su propia voz salir ronca. «Está bien, pero no vuelvas a hacer eso. Es mi hija y solo es una niña». Una frase superficial y fría. Emma se entumeció. Sus ojos se oscurecieron. El último hilo de esperanza se hizo añicos. Bajó la cabeza, se mordió el labio con fuerza y sus hombros temblaron. Por dentro gritó, «Papá no me cree». Pero ningún sonido salió de su boca. Vanessa se secó rápidamente las lágrimas y asintió, fingiendo ser la esposa incomprendida. «Sí, me dejé llevar por mis emociones». David no la miró a ella ni a Emma de nuevo. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Sus pasos se hicieron débiles, dejando el silencio atrás. Emma permaneció en el frío suelo. Miró la figura de su padre alejándose, sintiendo que la distancia entre ellos se extendía en un abismo infinito. Su corazón se apretó, pero ya no tenía fuerzas para gritar en voz alta. Esa noche, en su pequeña habitación, Emma se acurrucó bajo la manta, abrazando el gastado oso de peluche, el último regalo de su madre. Sus labios temblaron mientras susurraba en la oscuridad. «Mamá, papá no me cree. ¿Qué debo hacer?» Su voz se desvaneció en la silenciosa habitación, dejando solo un vacío hueco que nadie oiría jamás. A la mañana siguiente, Emma se despertó más tarde de lo habitual. Sus pequeños ojos aún estaban hinchados de tanto llorar y sus párpados crudos y rojos. Se puso en silencio su viejo uniforme escolar. Sus pequeñas manos lucharon por atarse el pelo. El elástico se le resbaló 3 veces antes de que lo lograra. Emma no quería que nadie la notara, y menos que nadie Vanessa, que solo usaría su aspecto cansado como excusa para regañarla. Se colgó la mochila al hombro, cerró la puerta tan suavemente como un aliento y bajó las escaleras. En el comedor, Vanessa estaba sirviendo café. Su rostro era tan alegre que parecía falso. Al ver a David ya sentado, inmediatamente le mostró una dulce sonrisa. «Emma, lo siento. Ayer perdí la calma». Emma mantuvo la cabeza baja, en silencio. De repente, Vanessa dijo suavemente, «Emma, ven, siéntate. ¿Quieres que te haga panqueques?»
Emma se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. No se atrevió a levantar la vista, solo negó con la cabeza ligeramente. «No tengo hambre, madre». David frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, Vanessa agarró rápidamente un paño para limpiar la mesa, su amabilidad exagerada. «Está bien, verás, siempre intento cuidarla como si fuera mía, pero últimamente ha estado tan fría. Supongo que aún no se acostumbra a mí». David asintió débilmente, sin decir nada. Miró su reloj y le recordó a Emma: «Ve, o llegarás tarde a la escuela». Emma abrazó su mochila y se apresuró a salir, evitando los ojos de su padre. Esa noche, cuando David regresó a casa, Vanessa había preparado una cena suntuosa. La mesa estaba puesta con cuidado, y el olor a carne asada llenaba la habitación. Sonriendo dulcemente, le sacó una silla a Emma. «Cariño, ¿te divertiste hoy en la escuela? Compré tu sopa favorita». Emma contuvo la respiración, se sentó y silenciosamente tomó pequeñas cucharadas. David la observó, notando lo rígidamente que comía su hija, con los ojos constantemente evitando los suyos. Estaba a punto de preguntar cuando Vanessa habló primero: «Verás, realmente lo intento, pero ella no se abre a mí. La amo, pero cuanto más pasa el tiempo, más me hiere». Emma se tensó, dejó la cuchara y contuvo la respiración. Justo cuando David se levantó para buscar un vaso de agua, Vanessa se inclinó cerca, susurrando entre dientes apretados: Tú, pequeña maldición, mataste a tu madre. No creas que puedes robarle el amor de tu padre». Emma se paralizó. Su garganta se apretó y sus pequeñas manos temblaron violentamente debajo de la mesa. Cuando David regresó, Vanessa instantáneamente volvió a sonreír, acercándole una cucharada de comida a la niña con una voz tierna. «Vamos, come un poco más, o tu padre se preocupará. Estás demasiado delgada». Esa noche, William, el padre de David, pasó por allí. El anciano de 75 años caminaba lentamente, pero sus ojos eran agudos. Desde que David se volvió a casar, William se había mantenido cauteloso. Sentado con su hijo en el estudio, suspiró. «David, veo que Emma está cambiando. Habla menos y sus ojos siempre están llenos de miedo. ¿Lo has notado?». David se quedó callado. Apretó el bolígrafo en su mano, recordando la imagen de su hija encogiéndose en la mesa de la cena. William miró directamente a los ojos de su hijo, su voz firme. «No seas ciego. Se está alejando de ti». David parpadeó. Un rastro de inquietud cruzó su rostro. No quería creer algo tan terrible, pero tampoco podía desestimar las palabras de su padre. Unos días después, Vanessa apareció con un chico extraño. Radiante, lo presentó. «Este es Lucas, el hijo de mi prima. Su situación es difícil, así que quiero que se quede con nosotros por un tiempo». Lucas tenía 9 años, con un rostro brillante y ojos negros y grandes llenos de inocencia. Se inclinó cortésmente. «Gracias, señor, por dejarme quedarme. Seré bueno y no molestaré a nadie». David asintió, pensando que solo era un niño que necesitaba refugio. No le dio mucha importancia, pero en el momento en que salió de la habitación, el comportamiento de Lucas cambió. Le lanzó una mirada de odio a Emma, le arrebató el muñeco de trapo de las manos y se burló. «Cosas de bebé, siempre abrazándola. La tiraré a la basura, ya verás». Emma entró en pánico, corriendo para arrebatárselo, pero Lucas la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. Su risa burlona resonó en la habitación. A la distancia, Vanessa observaba. No lo detuvo, solo se cruzó de brazos y dejó que una fría sonrisa se curvara en sus labios. Emma quería gritar pidiendo ayuda, pero las palabras del día anterior la apuñalaron de nuevo en la mente. «Tú, pequeña maldición, mataste a tu madre». Se mordió el labio con fuerza, demasiado asustada para hablar. Esa noche, la casa se sumió en el silencio. Justo cuando David estaba a punto de quedarse dormido, escuchó sollozos débiles desde la habitación de Emma. Se acercó y llamó suavemente. «Emma, ¿qué pasa? ¿Estás llorando?». Dentro, Emma se sobresaltó. Rápidamente se secó las lágrimas y respondió con voz temblorosa. «Yo solo estoy cansada, papi. Ve a descansar». David se quedó quieto fuera de la puerta entreabierta. Los sollozos de su hija lo perforaron como una hoja. Levantó la mano, casi abrió la puerta, pero se detuvo. Lentamente su mano bajó, dejando que la distancia entre padre e hija se extendiera una vez más. Regresó a su habitación, con la inquietud creciendo en su interior. Quizás el instinto de un padre.
Se preguntó si se estaba perdiendo algo importante. Mientras tanto, Emma yacía en la oscuridad, abrazando fuertemente su oso de peluche. Sus ojos, muy abiertos, ya no creían que nadie oiría la voz de su corazón. Los días pasaron y la gran casa permaneció tan tranquila como de costumbre. Emma bajó las escaleras, su pequeña mano agarrando la correa de su mochila escolar con los ojos bajos. En el comedor, Vanessa estaba ocupada preparando el desayuno. Llevaba un suéter delgado de color beige y su cabello ondulado caía suelto. Su rostro estaba maquillado con un toque de polvo rosa que hacía que cualquiera creyera que era una esposa amable, una madre cariñosa. Lucas ya estaba sentado en una silla, sonriendo obedientemente, aunque en sus ojos oscuros parpadeaba un destello de astucia. David entró, se quitó la corbata y colgó su chaqueta sobre una silla. Asintió hacia la mesa, su voz ronca después de varias llamadas urgentes. «Buenos días». Lucas se levantó de inmediato, se inclinó cortésmente, con su voz dulce. «Buenos días, tío». «Buenos días, Emma». Emma se quedó paralizada por un momento. No se atrevió a mirarlo, solo sacó su silla, dejó su mochila y se sentó en silencio. Bajó la cabeza y silenciosamente tomó sopa del tazón que tenía delante, sus manos temblando. Al principio, el ambiente parecía pacífico, pero solo unos minutos después, Lucas de repente inclinó su mano como si fuera por accidente. Arrojó la sopa caliente directamente hacia Emma. El líquido rojo se derramó por la falda de su uniforme, quemándole las piernas. Emma soltó un grito débil y se levantó de un salto, su silla traqueteando contra el suelo. Lucas se echó a reír burlonamente. «Eres tan torpe. Incluso sentada para comer, lograste derramar todo. Realmente no puedes hacer nada bien». Emma se mordió el labio con fuerza. Sus pequeñas manos se agarraron a su falda empapada. Las lágrimas se le acumularon, pero se obligó a no dejarlas caer frente a todos. David frunció el ceño, a punto de regañar, cuando Vanessa habló primero. Se inclinó hacia Lucas, rozando su hombro con un tono juguetón. «Lucas, no debes burlarte de ella así. Un niño bien educado es un buen niño». Pero antes de que alguien pudiera soltar un suspiro de alivio, se volvió bruscamente hacia Emma. Sus ojos cambiaron, su voz amargada. «Emma, ¿qué clase de niña eres? Siempre haciendo que otros limpien por ti. Haces que tu madre se sienta avergonzada». Las palabras cortaron como un cuchillo. Emma bajó el rostro. Sus hombros temblaban. Sus pequeñas manos se apretaron. Su garganta se apretó, queriendo defenderse, decir que ella no había derramado la sopa. Pero en el momento en que se encontró con la mirada helada de Vanessa, se quedó en silencio. El ceño de David se frunció profundamente. Algo se sentía mal, pero antes de que pudiera hablar, una voz pesada vino de la cabecera de la mesa. William, el padre de David, acababa de dejar su cuchara. A sus 65 años, de complexión delgada pero de ojos agudos, su tono era contundente. «¿Y quién es exactamente este chico que se hace llamar primo? En todos estos años, nunca oí que tu hermano menor tuviera un hijo. ¿Cómo aparece de repente ahora?» El aire se congeló. Vanessa se tensó por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Dio una leve sonrisa y bajó la cabeza. «Padre, es solo un primo lejano. La familia está pasando por dificultades. Solo quería ayudar. No quería mencionarlo mucho porque no quería molestar a nadie. Simplemente pensé que los niños necesitan un hogar. Eso es todo». William entrecerró los ojos. Su dedo golpeaba la mesa a un ritmo. Su voz se hizo más firme. «He vivido más de media vida y sé muy bien lo que puede significar un primo lejano. Déjame recordarte que en esta casa todo debe ser claro. No dejes que la amabilidad se convierta en una excusa». David se sentó en silencio, inquieto. Miró a Vanessa, cuyo rostro seguía extrañamente tranquilo, pero cuando se volvió hacia Emma, todo lo que vio fue a la niña encorvada sobre su falda, aún mojada, con sus ojos suplicando en silencio. Quiso decir algo, pero su vacilación dejó la habitación sumida en el silencio. A partir de ese día, Emma se volvió aún más silenciosa. Apenas le hablaba a su padre. Cada vez que él tocaba a su puerta, ella la abría un poco y susurraba: «Estoy bien». En su mente, una frase resonaba una y otra vez: «Aunque se lo diga, él no me creerá». La verdadera naturaleza de Lucas comenzó a mostrarse cuando los dos estaban solos. En el pasillo,
Le agarraba el pelo a Emma, tirando con fuerza. Su susurro era venenoso. En esta casa, el que pertenece soy yo. Tú solo eres una parásita. No lo olvides. Emma se encogió de dolor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella apretó los dientes y aguantó. Sabía que si gritaba, Vanessa le echaría la culpa. Una vez, en la sala de estar, Lucas le arrebató deliberadamente el viejo oso de peluche de las manos a Emma, lo único que aún atesoraba de su madre. Emma entró en pánico y corrió tras él, su voz quebrándose con sollozos. «Devuélvemelo, es mío, mi mamá me lo dejó». Lucas se burló. «Esta cosa andrajosa solo te hace parecer patética. La voy a tirar a la basura». Afortunadamente, Rosa, la criada, pasaba por allí. Alarmada, lo detuvo y le devolvió el oso a Emma, con los ojos llenos de desaprobación hacia Lucas. Pero cuando su mirada se encontró con la aguda de Vanessa, desde el otro lado de la habitación, Rosa bajó la cabeza en silencio, sin atreverse a decir una palabra más. Emma abrazó el oso de peluche con fuerza contra su pecho y corrió escaleras arriba. Cerró su puerta, apretó la cara contra la almohada y dejó que las lágrimas fluyeran. Un grito ahogado resonó en su corazón. «Realmente no tengo un lugar en esta casa». Esa noche, mientras David leía el periódico en la biblioteca, Emma pasó por la sala de estar. Se congeló cuando escuchó a Vanessa susurrándole a Lucas. «Lucas, recuerda llamarme mamá. No lo olvides. Si alguien te pregunta, debes ser claro. No te equivoques». Emma se quedó en shock. Su corazón latía con fuerza. Sus piernas temblaban como si ya no pudieran sostenerla. Esas palabras resonaron claramente. Llamarme mamá. Ya no había ninguna duda. Lucas no era un primo lejano. Era el propio hijo de Vanessa. Emma rápidamente se escondió en las sombras, abrazando el oso de peluche contra su pecho. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras el miedo y la desesperación crecían hasta que apenas podía respirar. Más tarde esa noche, en su pequeña habitación, Emma sacó el cuaderno escondido debajo de su almohada. Su pequeña mano temblaba mientras sostenía el bolígrafo. La tinta se corrió mientras las lágrimas salpicaban la página. Garabateó palabras torpes, derramando todo su dolor oculto. «Nunca me verán como familia». Emma cerró el cuaderno, abrazó el oso de peluche y miró con los ojos muy abiertos el techo oscuro. Un débil sollozo escapó, mezclándose en la noche como una súplica de ayuda que nadie podía oír. En la biblioteca, David dobló su periódico, recordando de repente los ojos llorosos de Emma de esa mañana. Un escalofrío lo recorrió. Una sensación inusual de pavor se arrastró, como si algo se estuviera rompiendo en la casa que él siempre había creído que era el lugar más seguro. La casa se sumió gradualmente en el silencio esa noche. David apenas durmió. Sus suspiros resonaban a través de la tenue biblioteca iluminada solo por una cálida lámpara amarilla. Emma, por otro lado, permaneció despierta toda la noche, abrazando su viejo oso de peluche, incapaz de encontrar la paz. Cuando el amanecer apenas se filtró a través de las cortinas, el solitario canto de los pájaros afuera señaló el comienzo de un nuevo día, pero la atmósfera dentro de la mansión seguía siendo pesada, tan silenciosa que era sofocante. David salió temprano, llevó su maleta, caminando rápidamente hacia el coche sin siquiera detenerse a desayunar. Vanessa despidió a su esposo en la puerta, con su rostro mostrando una sonrisa amable, como la de una mujer devota. Pero en el momento en que el coche desapareció de la vista, esa sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por ojos tan afilados como cuchillas. Emma se sentó en silencio en la cocina. Sus pequeñas manos temblaban mientras servía leche en un vaso. Quería hacer todo bien para evitar ser regañada, pero su miedo hizo que sus manos temblaran, haciendo que la leche se derramara por el borde, goteando sobre la mesa en gruesas gotas blancas. Vanessa se dio la vuelta y presenció la escena. Se acercó furiosa, su voz aguda cortando el aire. «Niña estúpida, mira el desastre que hay en el suelo. ¿Por qué eres siempre tan torpe?» Emma entró en pánico, agarrando un trapo para limpiar, pero Vanessa se lo arrebató de las manos y pateó la silla con fuerza hacia un lado. El sonido explotó en la cocina. Emma retrocedió, balbuceando. «Lo siento, lo limpiaré de inmediato. No volveré a derramarlo». Vanessa entrecerró los ojos. Su voz siseó entre dientes apretados. «Lo siento, siempre lo siento. Estoy harta de oírlo. Siéntate».
Aterrorizada, Emma se arrodilló, con sus pequeñas manos presionadas contra el frío suelo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se ahogaba. «Tengo tanto frío. Lo limpiaré de nuevo. Por favor». Pero Vanessa no la dejó terminar. La levantó del brazo, arrastrándola por el pasillo. Al final de la cocina, abrió la fría sala de almacenamiento, un espacio destinado a guardar alimentos congelados para la mansión. Una ráfaga de aire helado envió un escalofrío por el pasillo. Vanessa empujó a Emma dentro, burlándose. «Quédate ahí y piensa bien. Puedes salir cuando aprendas lo que significa obedecer». La puerta se cerró de golpe, dejando a Emma acurrucada en la oscuridad helada. Se abrazó con fuerza, sus labios temblaban, sus sollozos se quebraron en su garganta. «Tengo tanto frío, no volveré a derramarlo. Mami, sálvame». La única que lo presenció fue Rosa, la sirvienta de toda la vida de la familia Carter. Rosa tenía casi 40 años, un poco gruesa, y su amable rostro siempre llevaba un rastro de miedo a perder su trabajo. Durante años había trabajado para la familia, apegada a Emma desde que la niña nació. Su corazón se retorció dolorosamente al ver a Emma tratada con tanta crueldad, pero nunca había tenido el coraje de enfrentarse a Vanessa. Rosa se escondió detrás de la puerta, con las manos temblando mientras escuchaba los sollozos que venían de la habitación fría. Se mordió el labio. Las lágrimas se derramaron mientras se susurraba a sí misma: «No puedo dejar que se congele allí dentro». Cuando Vanessa finalmente se fue, Rosa rápidamente quitó el pestillo. La ráfaga de frío la hizo estremecerse, pero se apresuró a entrar, abrazando a la pequeña. Emma estaba tan fría que sus labios se habían vuelto azules, y su respiración llegaba en jadeos entrecortados. «Oh, Dios mío, pobre niña. No tengas miedo. Rosa está aquí ahora», susurró, apretando a Emma con fuerza contra su pecho. Emma enterró su rostro en el hombro de Rosa. Sus sollozos ahogados se quebraron. «Tía Rosa, tenía tanto miedo. Pensé que iba a morir allí dentro». Más tarde esa tarde, David regresó a casa antes de lo previsto. Entró en la sala de estar e inmediatamente notó a Emma acurrucada en el sofá, temblando, con el rostro enrojecido. Se apresuró a acercarse y le puso la mano en la frente. Todo su cuerpo estaba ardiendo. «Dios mío, tiene fiebre», exclamó David, levantando a Emma en sus brazos. Vanessa bajó corriendo las escaleras, con el rostro pálido por la alarma. «Debe haber estado jugando demasiado. Los niños siempre se enferman». David le lanzó una mirada, la sospecha brillando en sus ojos. No dijo nada, solo cargó a Emma directamente al coche y se dirigió al hospital. En la sala de examen, un médico de mediana edad examinó cuidadosamente a Emma. Frunció el ceño mientras le levantaba la camisa, revelando moretones en sus brazos y rodillas. Sacudió la cabeza y miró directamente a David. «Estas marcas no parecen accidentes ordinarios. ¿Estás seguro de que estás segura en casa?». La pregunta golpeó a David como un martillo. Se congeló, incapaz de responder. Su mente se tambaleó, recordando los ojos asustados de Emma durante los últimos días, recordando las lágrimas silenciosas que derramaba cada vez que evitaba su mirada. Antes de que pudiera hablar, Vanessa interrumpió con una voz melosa. «Doctor, él solo está preocupándose demasiado. La niña es torpe y se cae todo el tiempo. La cuido muy bien, ya lo sabe. Puede ver por sí mismo que trato a Emma como a mi propia hija». El médico los estudió durante un largo momento. Luego simplemente asintió sin comentar, pero sus ojos estaban cargados de algo más. David lo sintió. Una inquietud se arrastró en su corazón, como si todo lo que había estado tratando de creer estuviera comenzando a resquebrajarse. Esa noche, en la habitación del hospital, Emma yacía ardiendo de fiebre. Su pequeña mano se movió, alcanzando inconscientemente. David se sentó junto a su cama, rápidamente agarrando su mano. Sus ojos estaban borrosos por el cansancio y el peso de la culpa. Emma abrió los ojos ligeramente, su voz débil y tenue. «Papi, ¿me crees?». David se congeló. La pregunta lo cortó como una hoja. Quería decir «sí, te creo», pero sus labios temblaron, incapaces de formar las palabras. Por dentro sintió una carga aplastante que lo oprimía, más pesada que nunca. La pequeña mano de Emma aún se aferraba con fuerza a la de su padre, pero sus ojos se cerraron lentamente de nuevo en el sueño febril. David se inclinó, sus labios apretados, su corazón se retorció de agonía. «Si me quedo en silencio por más tiempo,
la perderé para siempre. A la mañana siguiente, en el hospital, Emma todavía dormía profundamente. Fuera de la ventana, el sol brillaba dorado, pero David se sentó allí, con la espalda rígida en la silla, con los ojos fijos en la taza de café frío en su mano. La pregunta de su hija de la noche anterior todavía lo perseguía. «Papi, ¿me crees?». Resonaba como un reproche, un grito de ayuda que lo mantuvo despierto toda la noche. El suave sonido de pasos se acercó. David levantó la vista y vio a una mujer mayor acercándose. Tenía una figura delgada, un rostro amable y el cabello gris pulcramente recogido. David la reconoció de inmediato. «Señorita Parker, la maestra de Emma». Se sorprendió ligeramente. «Señorita Parker, ¿qué la trae por aquí?». La mujer asintió sosteniendo una carpeta de papeles. Su voz era lenta, un poco temblorosa. «Escuché que Emma fue hospitalizada. Como su maestra, no podía quedarme quieta. Pensé que hay algunas cosas que debería saber». David frunció el ceño y le hizo un gesto para que se sentara. Parker colocó la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia él. «Estos son dibujos que encontré en el escritorio de Emma. No estoy segura de si los ha visto antes». David abrió con cuidado la carpeta. En el papel había trazos de lápiz desordenados, pero las imágenes eran claras. Una niña acurrucada en la oscuridad, abrazando un oso de peluche, con las lágrimas corriendo por su rostro. A su lado, la sombra de una mujer alta, su rostro oculto, solo un par de ojos de un negro intenso mirando como agujeros profundos. En otra página, la niña estaba encerrada detrás de gruesas líneas como barrotes de prisión, rodeada de nada más que oscuridad. David hojeó más páginas. Su mano comenzó a temblar. Todo era oscuridad, lágrimas, trazos apresurados cargados de miedo. Reconoció a la niña como Emma y a la figura sombría. Nadie necesitaba decirle quién era. Parker respiró hondo y lo miró directamente a los ojos. «Señor Carter, los niños dibujan lo que sienten. Un niño feliz dibujará sol, flores, amigos. Emma solo dibuja oscuridad y lágrimas. Eso significa que está cargando algo muy pesado». David cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Sus dedos se tensaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su pecho se contrajo como si alguien lo estuviera exprimiendo. Parker bajó la voz, suplicando: «No sé qué está pasando en su casa, pero Emma necesita ser escuchada. Si no...». Se detuvo, incapaz de continuar. David se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente asintió, con la voz ahogada: «Gracias, lo averiguaré». Unos días después, Emma fue dada de alta del hospital. De camino a casa se sentó en silencio, sosteniendo su oso de peluche, sus ojos evitando cada pregunta. David la miró con el corazón enredado. Quería presionarla, pero temía hacer que se retraerse aún más, así que eligió el silencio. Pero dentro de él nació una determinación: observar y descubrir la verdad. En los días que siguieron, observó en silencio. Notó que Emma se encogía cada vez que Vanessa le tocaba el hombro. Vio a Lucas a menudo sonreírle con desprecio, mientras Rosa, la sirvienta, evitaba sus ojos, sus labios temblando como si quisiera hablar, pero los mantenía apretados. Una noche, mientras David salía de la biblioteca, de repente escuchó a Lucas susurrando por el pasillo. Se detuvo, escondiéndose detrás de la pared. La voz del chico siseó entre dientes: «Mamá ya me dijo que papá nunca te creerá, así que cualquier cosa que digas es inútil». David se congeló. «Mamá ya me dijo». Esas palabras resonaron en su mente. Lucas claramente le estaba hablando a Emma, y mamá significaba Vanessa. Su pecho latía como si hubiera sido golpeado por un martillo. Trató de calmar su respiración, pero sus puños se apretaron con fuerza. Al día siguiente, William vino de visita. Sentado frente a su hijo en el estudio, con sus ojos agudos dijo: «David, veo tu confusión, pero si no proteges a Emma, la perderás. Ella ya perdió a su madre. No dejes que pierda a su padre también». David se quedó en silencio. Recordó los ojos de Emma cada vez que se acercaba a él. Recordó las lágrimas en sus dibujos. La vergüenza se elevó en él, aunque no podía expresarla. William golpeó el escritorio con la mano, su voz pesada como un trueno. «No esperes hasta que el arrepentimiento llegue demasiado tarde. Los adultos pueden mentirse entre sí, pero un niño nunca lo hace. Mira directamente a los ojos de Emma. Entonces entenderás». David bajó la cabeza, su corazón pesado como una piedra. Esa noche,
Vanessa dijo que tenía que salir a encontrarse con una amiga. Una vez que se fue de la casa, David entró en silencio en la habitación de su esposa. Abrió el armario y buscó en su bolso. Dentro, junto con objetos familiares, había una carpeta pulcramente recortada. Cuando la sacó, sus ojos se oscurecieron. El nombre Richard Hale estaba en negrita en la primera página. Hale era su rival en la industria tecnológica, un hombre que había intentado todas las artimañas para absorber empresas más pequeñas. Y ahora aparecía en el bolso de Vanessa. David hojeó las páginas. Era una copia de un acuerdo de transferencia de acciones firmado por Vanessa y Hale. Su aliento se cortó. ¿Por qué su esposa estaba negociando acciones con Hale? ¿Por qué su nombre estaba en un documento accesible solo para el círculo íntimo de la empresa? Cerró la carpeta. La sangre le hervía en las venas. Una ola de traición golpeó su pecho, casi haciéndolo soltar los papeles. A altas horas de la noche, después de asegurarse de que toda la casa estaba dormida, David entró en la habitación de Emma. La encontró acostada de lado, con su delgado rostro marcado por el agotamiento. Un lado de su almohada todavía estaba húmedo por las lágrimas. David se sentó en el borde de la cama, su mano cepillando suavemente su cabello enredado. Su voz tembló en un susurro. «Emma, cariño, descubriré la verdad, te lo prometo». Emma se movió en su sueño, su pequeña mano agarrando el oso de peluche con más fuerza. Una lágrima débil brilló en la esquina de su ojo. David se inclinó, con el pecho apretado. Se dijo a sí mismo en silencio: «Es hora de enfrentarlo, o creer las mentiras o protegerla». Fuera de la ventana, el viento nocturno soplaba con fuerza. Las hojas secas golpeaban el cristal. David se sentó inmóvil junto a la cama de Emma. Sus ojos se oscurecieron. Sabía con certeza que la verdad estaba escondida en algún lugar de esa casa, y una vez que encontrara el coraje, el telón caería. Cuando la luz del sol de la mañana aún no había traspasado completamente las cortinas, David ya estaba de pie. Miró a Emma, que aún dormía, con sus pequeñas manos agarrando el oso de peluche con fuerza. Luego salió en silencio, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En la puerta principal, Vanessa despidió a su esposo con una sonrisa amable, con la imagen perfecta de una esposa devota. «Que tengas un buen viaje de negocios. Cuidaré de Emma en casa. No te preocupes por nada». David arrastró su maleta hacia el coche, asintió y le dio una leve sonrisa, pero por dentro ya tenía un plan. El coche se alejó de la mansión, dejando atrás la sonriente figura de Vanessa mientras agitaba la mano. Pero solo unas horas después, en lugar de abordar un avión, regresó en secreto, cambiando a un sedán alquilado en la ciudad para que nadie lo reconociera. Se estacionó en la esquina, frente a un discreto café, donde luces amarillas y cálidas se derramaban a través de las ventanas de cristal. Su corazón latió con fuerza cuando vio a Vanessa entrar con un hombre alto y delgado, de cabello gris pulcramente peinado. Richard Hale, un notorio rival en la industria tecnológica. Poco después apareció otra mujer, Martha, la asistente cercana de Hale, infame por manipular contratos sombríos. David se subió el cuello del abrigo, se sentó en silencio y activó discretamente la función de grabación en su teléfono. En la esquina del café, Richard se inclinó hacia adelante. Su voz era baja pero cortante. «Tan pronto como firme la adenda, controlaremos la mitad de la empresa. Un nuevo imperio comenzará». Vanessa soltó una leve risa. Sus labios de color rojo intenso sorbieron su café. Sus ojos brillaron de ambición. «No te preocupes. David gradualmente confía completamente en mí. Una vez que Emma desaparezca, solo me tendrá a mí. Cuando eso suceda, todo lo que quieras estará en tus manos». David captó cada palabra. Su mano se apretó con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. La frase «Emma desaparezca» le cortó el corazón como un cuchillo, dándole ganas de irrumpir de inmediato. Pero la razón lo detuvo, obligándolo a sentarse quieto, a grabar cada pieza de evidencia. Martha se echó hacia atrás, con una sonrisa afilada. Los hombres son fáciles de controlar. Un poco de afecto, un poco de suavidad, y firmarán. David apretó los dientes. Sus ojos se oscurecieron. A partir de ese momento, supo que Vanessa no solo era una esposa engañosa, era una amenaza real para su hija. Mientras tanto, de regreso en la mansión, Emma deambulaba por el pasillo con su oso de peluche en la mano. Oyó a Vanessa hablando por teléfono en la sala de estar.
Una sola frase escapó lo suficientemente clara como para congelarla en su lugar. La niña ya no será un problema, solo un paso más. El corazón de Emma se detuvo. Tembló, agarrando el oso con más fuerza. Su respiración era irregular. Solo un pensamiento resonó en su mente. Mi madrastra realmente quiere que me vaya. Justo entonces, Lucas apareció por detrás. Entrecerró los ojos, sonrió con desprecio. Su voz era amenazante. «¿Oíste algo, verdad?» Emma negó con la cabeza frenéticamente, pero Lucas se acercó, agarrándola de los hombros con fuerza. «Si dices una palabra, mamá te encerrará para siempre en la habitación fría». La última vez fue solo una advertencia. Emma rompió a llorar. Todo su cuerpo se encogió de miedo. Rosa, la criada, vio todo. Llevaba una cesta de ropa sucia mientras pasaba. Su corazón se encogió al ver a Emma acorralada, a Lucas triunfante. Muchas veces antes, Rosa había elegido el silencio por miedo a perder su trabajo, pero esta vez, al ver a Emma tan pequeña y temblorosa, no pudo contenerse. Dejó la cesta en el suelo, respiró hondo y se adelantó. Su mano apartó a Lucas de la puerta, su voz firme y diferente a su tono habitual. «Basta, Lucas. Ve a otro lado ahora mismo». Lucas la miró fijamente, listo para discutir, pero los ojos de Rosa eran tan inquebrantables que solo soltó un gruñido de descontento y se fue. Emma se aferró a su oso de peluche sollozando. «Tía Rosa, tengo tanto miedo». Rosa abrazó a la niña. Sus propios ojos se empañaron. Por dentro, supo que había cruzado su propia línea de miedo y ahora tenía que estar del lado de esta pequeña. A altas horas de la noche, David regresó en silencio a la mansión. Abrió la puerta de Emma y la encontró dormida, con el rostro cansado, aún agarrando el oso de peluche con fuerza. En su sueño inquieto, Emma murmuró la palabra mamá con una añoranza desesperada. David se detuvo a su lado, con el pecho apretado. Se sentó en la silla y sacó su teléfono. Su dedo tembloroso abrió la grabación del café. La voz de Richard sonó. «Tan pronto como firme, controlaremos la mitad de la empresa». Luego la voz de Vanessa siguió, fría y despiadada. «Una vez que Emma desaparezca, solo me tendrá a mí». El sonido llenó la habitación silenciosa, mezclándose con la respiración constante de su hija. David bajó la cabeza. Sus ojos brillaron. Por primera vez en meses, vio el camino por delante con claridad. La verdad se estaba revelando y no había vuelta atrás. En la habitación oscura, solo el resplandor azul de la pantalla del teléfono iluminó el rostro de David. Cerró los ojos, reprodujo la grabación una vez más, luego los abrió de nuevo, con su mirada ardiendo de determinación. La verdadera batalla ha comenzado. El salón de baile del hotel brillaba con una luz deslumbrante. El 20 aniversario de Carter Technologies se celebraba con gran estilo. Cortinas de terciopelo rojo caían del techo al suelo. Las mesas del banquete estaban cubiertas con manteles blancos impecables. Las copas de cristal estaban alineadas ordenadamente, y las arañas de luces proyectaban su brillo sobre cientos de rostros ansiosos. David entró con Emma. Llevaba un traje oscuro, impecable como siempre, mientras Emma se aferraba a él, su pequeña mano agarrando la suya con fuerza. Nunca se había acostumbrado a tales multitudes, tan extrañas y abrumadoras. Cada estallido de risa, cada mirada en su dirección, la hacía encogerse aún más. David se agachó y le apretó suavemente la mano. «No tengas miedo, estoy aquí contigo». Emma asintió débilmente, pero sus ojos permanecieron distantes. Desde que entraron, no había dicho una sola palabra, aferrándose a su padre como si temiera perderlo. Al otro lado del salón de baile, Vanessa brillaba como una estrella. Llevaba un vestido rojo ajustado. Su rostro resplandecía bajo capas de maquillaje meticuloso. Los invitados la elogiaban. Se levantaban copas en brindis. Vanessa sonrió dulcemente y se agarró del brazo de David, como si quisiera que el mundo entero la viera como la poderosa dueña de la familia Carter. En la mesa principal, David le sacó una silla a Emma para que se sentara a su lado. La niña permaneció en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. William había llegado temprano. Observó a su nieta con ojos preocupados, luego miró a Vanessa. Su mirada se volvió fría. El banquete transcurrió con música y felicitaciones. Empleados, accionistas e invitados venían uno tras otro para chocar copas.
Emma trató de esconderse detrás de la espalda de su padre, mirando solo el vaso de jugo de naranja que tenía delante. El desastre ocurrió en un instante. Un invitado retrocedió su silla por accidente, chocando con Emma. Su vaso de jugo de naranja se derramó, salpicando directamente el vestido rojo de Vanessa. La brillante mancha amarilla se extendió audazmente por la parte delantera del vestido. Toda la sala se congeló. Emma entró en pánico. Sus manos temblaban. Su voz era un susurro. Yo lo siento. Vanessa se levantó de un salto. Su rostro cambió de color por un momento. Trató de contenerse, pero luego su rabia estalló. Su voz se quebró como un látigo. Esta niña, siempre torpe, siempre causando problemas. ¡Qué maldición! Las palabras explotaron demasiado rápido, demasiado fuerte, sofocando el aire mismo. Los invitados se quedaron mirando en shock. Algunos susurraron, ¿una maldición? ¿Realmente le dijo eso a una niña? Todos allí lo oyeron. William entrecerró los ojos, la furia grabada en su rostro. Su voz cortó lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas lo oyeran. ¿Qué acabas de decir, Vanessa? Vanessa se congeló, dándose cuenta de su error. Rápidamente forzó un suspiro, bajando el tono. Solo quise decir que la niña siempre es descuidada. Grité porque me preocupo por ella, eso es todo. Pero la apresurada excusa no pudo borrar el fuerte eco que había llenado el salón de banquetes. Emma no pudo soportarlo más. Rompió a llorar, soltó la mano de su padre y corrió directamente hacia afuera. Sus sollozos resonaron por el largo pasillo. Los invitados giraron la cabeza. Algunos se encogieron de piedad. Otros intercambiaron miradas sospechosas. David se quedó rígido. Su corazón se retorció dolorosamente. Los recuerdos se le vinieron a la mente. Los dibujos de Emma, el desliz de Lucas, la grabación que había escuchado una y otra vez. Todos se conectaron en una cadena, lo que lo llevó a una verdad que ya no podía negar. Se volvió hacia Vanessa, su voz retumbando, sacudiendo toda la sala. ¡Basta, Vanessa! El grito reverberó, sumiendo el espacio en silencio. Nadie había visto a David Carter, generalmente tan sereno, explotar con tanta fuerza. Sus ojos brillaron, ya no ocultando sus dudas. Por una fracción de segundo, Vanessa vaciló, pero luego su instinto engañoso se levantó. Se derrumbó en el suelo en el centro del salón. Una mano se agarró el estómago. Su voz tembló. Su rostro estaba sin color. David, yo no quise levantar la voz. Solo estaba preocupada por Emma. Por favor, no me malinterpretes. Yo estoy embarazada de tu hijo. La sala estalló en shock. Los susurros se extendieron como el fuego. ¿Embarazada? Justo ahora, de todos los momentos. Increíble. David se quedó atónito. No esperaba que Vanessa jugara esta carta frente a todos. Una nueva trampa que lo obligaba a retroceder ante los ojos de cientos de invitados. William golpeó la mesa con la mano. Su rostro enrojeció de furia, pero antes de que pudiera hablar, el ruido de la especulación ya se hinchaba en el salón de baile, dividiendo el foco de la sala. Vanessa levantó la vista. Sus ojos brillaron con lágrimas falsas, fijándose en su esposo como en un desafío. ¿Te atreves a llamarme mentirosa delante de todos ellos? Afuera, Emma se sentó acurrucada en los fríos escalones. Sus lágrimas empaparon el oso de peluche que tenía en sus brazos. Enterró su pequeño rostro en él. Su voz se quebró en un susurro. Si papá le cree de nuevo, no me quedará nada. El viento nocturno barrió, llevándose el frágil susurro, dejando solo la silueta de una niña solitaria en la brillante celebración. Dentro del salón, David estaba bajo la mirada penetrante de cada invitado. Ante él estaba Vanessa, agarrándose el estómago. Su declaración de embarazo aún resonaba. Afuera, su hija estaba llorando sola. Su corazón estaba destrozado y supo que el momento de la decisión se acercaba. Después de la fiesta, David no se fue a casa de inmediato. Condujo en silencio por las calles vacías. Vanessa se sentó a su lado, sosteniendo su estómago, con una pálida expresión. De vez en cuando, soltaba un débil gemido, como si su frágil cuerpo apenas pudiera soportar el viaje. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Vanessa finalmente habló, su voz temblorosa, aunque sus ojos miraban rápidamente a su esposo. David no la miró. Sus ojos estaban fijos en el camino por delante. Su voz era seca y plana. Al hospital. Vanessa se puso rígida. No es necesario. Solo estoy un poco mareada. Podemos revisar mañana.
David giró el volante. La luz de señalización parpadeó. Su voz era firme, dura como el acero. Nos haremos el examen esta noche. El aire dentro del coche se sentía sofocante. Vanessa apretó los labios, su mano agarrando su bolso con fuerza, una repentina ola de miedo creciendo en su interior. La clínica privada en los suburbios todavía estaba abierta hasta tarde. Una ginecóloga, con más de 20 años de experiencia, los recibió personalmente. Examinó en silencio, luego escribió algunas notas cortas en el archivo. Cuando David le preguntó, su voz era tranquila. Está completamente sana, pero estoy segura de que no hay ningún signo de embarazo. Un silencio mortal llenó la habitación. David se congeló. Sus ojos se fijaron en la doctora, como si necesitara escucharlo de nuevo. La mujer levantó la vista. Su mirada era firme. No puedo equivocarme. Si aún duda, puede solicitar otra ecografía, pero el resultado será el mismo. David se volvió hacia Vanessa. Su rostro estaba sin color y luego estalló irritablemente. No le creas, yo estoy segura de que estoy embarazada, solo que todavía es pronto. La doctora frunció el ceño. Su tono era frío. Deje de negarlo. Hablo en nombre de la experiencia médica. No está embarazada. David apretó el puño. Su respiración era pesada. Solo habló una frase, baja pero afilada como el acero. Nos vamos a casa. Vanessa se quedó congelada. Sus ojos brillaron de pánico. Al mismo tiempo, en la sede de Carter Technologies, las luces de la sala de servidores aún estaban encendidas. James Miller, jefe de seguridad, un hombre de 40 años con una constitución fuerte y una reputación de estricta disciplina, estaba haciendo sus rondas habituales. Leal a David, siempre ponía la seguridad de la empresa por encima de todo. Esa noche, James notó de repente una luz parpadeante de una pantalla encendida. Entró y vio a una figura agachada en el servidor. «Marta», ladró James encendiendo la luz. La mujer se sobresaltó, con el rostro pálido. En su mano había un USB a medio conectar. La pantalla mostraba las palabras «copiando archivos». «¿Qué haces aquí?». James avanzó, su voz aguda. Marta balbuceó. «Yo solo estaba revisando el sistema por seguridad». James sacó el USB y lo conectó a otra máquina. La pantalla se iluminó con una lista de archivos confidenciales. Contratos, diseños, informes financieros. Su rostro se oscureció y de inmediato le hizo una señal a 2 guardias para que la agarraran. «Deténganla. Está robando datos de la empresa». Marta forcejeó, pero fue rápidamente inmovilizada. James llamó a David. «Señor Carter, he atrapado a Marta, la asistente de Richard Hale. Estaba copiando datos clasificados. Necesita venir de inmediato». David escuchó. Sus ojos se oscurecieron. No se sorprendió. Esto solo confirmaba lo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, se celebró una reunión de emergencia en la oficina principal. William estaba presente, su rostro envejecido aún feroz de determinación. James estaba a su lado, con la mano en el USB. Marta fue llevada bajo guardia, con el rostro fantasmalmente pálido. David se puso de pie. Su voz era fría. «Marta, ¿quién te dio las órdenes?». Marta bajó la cabeza en silencio. William golpeó la mesa con la mano, su voz áspera. «Habla. ¿Quién te lo ordenó?». Marta tembló, mordiéndose el labio. Luego, como si algo se rompiera dentro de ella, rompió a llorar. «Fueron Richard Hale y la señora Vanessa. Solo seguí sus instrucciones. Por favor, perdónenme». La sala estalló. Los gerentes susurraron entre ellos. El rostro de William se puso rojo de furia. «Te lo advertí hace mucho tiempo. Esa mujer no solo mintió, sino que traicionó a esta familia». David cerró los ojos. Sus manos temblaban. Cada palabra de Marta lo cortaba como un cuchillo. «James, deténgala. La entregaremos a la policía», ordenó David, con la voz pesada. Esa noche, de vuelta en la mansión, Rosa se detuvo en el pasillo, con las manos temblando mientras sostenía una cesta de ropa sucia. Había visto demasiado, se había quedado en silencio demasiado tiempo, pero ahora, con todo expuesto, su conciencia no la dejaba ignorarlo más. Rosa entró en la sala de estar, donde David estaba sentado. Se mordió el labio, luego habló, su voz temblorosa pero resuelta. Debo decir la verdad. Vi a la señora Vanessa encerrar a la pequeña Emma en la sala de almacenamiento fría. La niña suplicó, lloró. Me quedé en silencio por miedo a perder mi trabajo, pero ahora ya no puedo.
El aire en la habitación se congeló. David levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la conmoción. En la puerta, Emma acababa de entrar, escuchándolo todo. Sus ojos se abrieron de par en par. Las lágrimas corrían, pero por primera vez no estaba llorando de miedo. Lloró porque finalmente alguien se atrevió a estar a su lado. «¡Tía Rosa!», sollozó Emma, corriendo a aferrarse a ella. Rosa se derrumbó. Sus manos temblaban, pero sostenían a la pequeña con firmeza. «Lo siento, niña. Me quedé en silencio por demasiado tiempo». David se quedó allí, con el corazón dolorido. Apretó el puño, susurrándose a sí mismo. «Me he equivocado por demasiado tiempo». Esa noche, Emma se acurrucó en su habitación. La puerta se abrió y David entró. Se acercó a la cama, se sentó y miró a su hija. Emma levantó los ojos, brillando con lágrimas. David abrió los brazos, atrayéndola a su abrazo. Esta vez no ocultó su debilidad. Su voz era cálida, temblorosa. «Hija mía, te prometo que nunca dejaré que nadie te lastime de nuevo». Emma apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Sus lágrimas empaparon su camisa, pero esta vez esas lágrimas no solo llevaban tristeza, llevaban una débil luz de confianza, una confianza que pensó que había perdido para siempre. Fuera de la ventana, el viento nocturno barrió los árboles. Las hojas susurraban como si advirtieran de la tormenta que se avecinaba. Dentro, David abrazó a Emma. Sus ojos estaban oscuros pero iluminados con una feroz determinación. Es hora de que la ley hable. Después de la reunión de emergencia con James y el abogado, David regresó a la mansión, con el corazón pesado como si estuviera aplastado por piedras. Sabía que la batalla legal era inminente. Toda la evidencia contra Vanessa y Richard Hale era clara. Solo quedaban los procedimientos antes del juicio. Pero en este mismo momento, su corazón latía con una sensación ominosa, como si el enemigo acorralado fuera a hacer algo desesperado. En su habitación privada, Vanessa se desplomó ante el espejo. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos estaban huecos, su cabello desaliñado. El cuerpo que una vez llevó una orgullosa elegancia, ahora temblaba como un animal acorralado. Sabía bien que si esperaba el día del juicio, todo se derrumbaría. Su reputación, su carrera, incluso David, todo desaparecería. «No, no puede terminar así», susurró Vanessa. Sus labios temblaban. Lucas entró arrastrando los pies, con el rostro pálido. Aunque solo tenía 15 años, sus ojos ya llevaban la pesada marca de la preocupación. «Mamá, oí a la criada decir que la policía viene a arrestarte. ¿Qué vamos a hacer?» Vanessa se dio la vuelta. Sus ojos brillaron de locura. Agarró los hombros de su hijo y apretó tan fuerte que Lucas se encogió. «Nos vamos, pero antes de irnos, tengo que llevarme a Emma conmigo. Sin ella, David habría sido mío hace mucho tiempo. Ella es la maldición, la sombra que nos persigue». Lucas se congeló. Su rostro se puso pálido. «Pero mamá, si nos llevamos a Emma, nos atraparán más rápido. Yo no quiero ir a prisión». «¡Cállate!», gritó Vanessa, con los ojos encendidos. «Sacrifiqué todo. Mientras Emma desaparezca, David no tendrá motivos para odiarme. Tienes que escucharme, Lucas». Lucas tragó saliva con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En el fondo, estaba más aterrorizado que nunca. La noche cayó. Emma se sentó en su cama, abrazando su viejo oso de peluche. Había comenzado a sentirse más segura después de los días que pasó cerca de su padre, pero en su corazón todavía persistía una vaga inquietud. De repente, la puerta se abrió de golpe. Vanessa entró furiosa, con los ojos inyectados en sangre. Agarró el brazo de Emma. «Ven conmigo». Su voz era tan afilada como el hielo. Emma jadeó de terror. Forcejeó. «Yo no quiero. Papá estará en casa en cualquier momento». Vanessa la levantó con fuerza, arrastrándola fuera de la cama. «Cállate. Si no fuera por ti, él ya sería mío. No eres más que una maldición que mató a tu madre». Emma gritó. Pateó salvajemente. «Papi vendrá. Sé que papi vendrá». Sus gritos resonaron por el pasillo, pero Vanessa la arrastró rápidamente al coche. Lucas tembló en el asiento delantero. Sus ojos estaban rojos. Sus manos agarraban la puerta. «Mamá, para esto tengo tanto miedo». Lucas rompió a llorar. «No quiero ir a prisión». Vanessa chilló, golpeando el volante. «Cállate. Hago esto por David, por ti, Lucas».
Una vez que Emma se haya ido, todo volverá a ser como era. Cuando David regresó a la habitación de Emma y la encontró vacía, se quedó paralizado. Rosa salió corriendo de la cocina, con el rostro sin color. Señor, ella acaba de llevarse a Emma. Los vi yendo a toda velocidad hacia la autopista del norte. David sintió que su corazón se hundía en un abismo. Inmediatamente llamó a James Miller. James, Vanessa se llevó a Emma. Activa el sistema de rastreo completo. Quiero que la policía intercepte ese coche ahora mismo. Es una situación de emergencia. La voz de James era firme por teléfono. Entendido, señor. Me coordinaré con la policía de inmediato. En la autopista, el coche corrió por la noche. Las luces de la calle se deslizaban hacia atrás en el espejo retrovisor. Emma se acurrucó en el asiento trasero. Sus lágrimas empaparon sus mejillas mientras abrazaba su oso de peluche. Temblaba. Susurró como una oración. Papi, sé que vendrás. Confío en que no me dejarás. Lucas se dio la vuelta para mirarla, su rostro lleno de miedo. Emma, no llores. Mamá ha perdido la cabeza. Tu padre vendrá. ¡Cállate!, gritó Vanessa, mirando hacia atrás con ojos frenéticos. Cualquiera que me traicione, lo mataré. El motor rugió, pero adelante, las luces rojas y azules de la policía de repente se encendieron. Una fila de coches de policía bloqueó el camino, las sirenas sonando, las luces giratorias inundando la noche. No, no, chilló Vanessa, con los ojos saltones. A través de un altavoz, el oficial gritó, «¡Detenga el vehículo de inmediato! ¡Salga con las manos en alto!». Vanessa intentó pisar el acelerador, pero dos coches de policía se acercaron por ambos lados. El coche se desvió y se vio obligado a detenerse. Lucas se agarró la cabeza y gritó, «¡Mamá, para! ¡No quiero esto! ¡No quiero ir a prisión!». La puerta del coche fue abierta de golpe. La policía entró. Vanessa forcejeó salvajemente, chillando como alguien enloquecido. «¡No me arresten! David tiene que quedarse conmigo. Esa niña es la que merece desaparecer». Con un rápido giro del brazo, unas frías esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Vanessa. Aulló, pero sus gritos solo resonaron en la noche. Lucas tembló incontrolablemente mientras era sacado, colapsando en el suelo. Un oficial se arrodilló a su lado, hablando con calma. «Serás llevado a un centro de corrección. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo». Lucas rompió a llorar, enterrando su rostro entre sus manos. David llegó, incapaz de contenerse más. Corrió directamente a través de los oficiales, abrió la puerta del asiento trasero y envolvió a Emma con fuerza en sus brazos. La niña sollozó, enterrando su rostro en su pecho. Su voz se quebró. «Papi, pensé que no vendrías». David la abrazó. Sus lágrimas cayeron incontrolablemente. Susurró cada palabra temblando. «Estoy aquí ahora. Nunca te dejaré sola de nuevo. Nunca». Emma lloró. Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello. El oso de peluche se resbaló al suelo, pero ella no soltaría a su padre. En esos brazos, la última pesadilla se disolvió. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero por primera vez en tantos meses, una sonrisa temblorosa apareció en la esquina de los labios de Emma. Una sonrisa frágil, pero llena de fe. La pesadilla había terminado y la verdadera luz finalmente había llegado. Temprano a la mañana siguiente, el juzgado de la ciudad estaba lleno de gente. Afuera, grupos de periodistas esperaban. Las cámaras parpadeaban. Los micrófonos apuntaban hacia la entrada principal. Llegó una furgoneta de la policía que transportaba a los acusados. El tintineo de las esposas de hierro resonaba fríamente. Dentro de la sala del tribunal, David se sentó en la sección del demandante. William estaba a su lado, su rostro envejecido, firme y resuelto. Emma se sentó en los brazos de Rosa detrás de ellos. La niña parecía tímida, con los ojos muy abiertos, pero esta vez no era solo miedo. También había un débil rastro de coraje. En el estrado de los testigos, Vanessa fue escoltada. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos aún brillaban con odio. Martha mantuvo la cabeza baja. Sus labios temblaban. Richard Hale, una vez una figura dominante en el mundo de la tecnología, ahora solo era una sombra lastimosa. Su cabello estaba desaliñado. Sus manos temblaban. El juez, un anciano con cabello plateado y una voz retumbante, leyó el veredicto. Después de revisar la evidencia y los testimonios,
El tribunal declara que la acusada Vanessa Carter es culpable de abuso infantil, fraude de propiedad y conspiración para apoderarse ilegalmente de las acciones de la empresa. Sentencia: 15 años de prisión. Vanessa rompió a llorar, gritando: «No, David, tienes que creerme. Hice todo por ti». David apartó el rostro. Sus ojos estaban fríos. Ya no sentía ningún rastro de lástima. El juez continuó: «Marta López, cómplice, 3 años de prisión. Richard Hale, fraude financiero, bancarrota, prohibición permanente de realizar negocios». Richard se derrumbó hacia adelante, con las manos cubriéndose la cabeza. Marta sollozó incontrolablemente. Finalmente, el juez dijo: «Lucas Carter, por ser menor de edad y manipulado por otros, será colocado en un centro de rehabilitación juvenil bajo supervisión durante 3 años. Con suerte, tendrá la oportunidad de reformarse». Lucas bajó la cabeza. Las lágrimas le llenaron los ojos, incapaz de mirar a nadie. La sala del tribunal se quedó en silencio. William se volvió hacia David y asintió levemente, como para afirmar que la justicia realmente había hablado. Unos días después, David decidió dejar todo a un lado. Llamó a su asistente y anunció que reduciría su horario, manteniendo solo unas pocas reuniones cruciales. Toda su vida había pensado que la empresa era todo, pero ahora solo había una prioridad en su corazón: Emma. Una tarde templada, David llevó a su hija al cementerio donde descansaba su difunta esposa. Emma llevaba un vestido blanco sencillo, agarrando su viejo oso de peluche. En silencio, lo colocó frente a la lápida grabada con el nombre de su madre: «Mamá». Su pequeña voz tembló, luego se volvió más clara: «Ya no tengo miedo, y estaré bien. Papi me lo prometió». David se paró detrás de ella. Su visión se empañó. Dejó un ramo de rosas blancas y susurró: «Siento haberte hecho sufrir tanto. A partir de ahora, solo me queda un papel: ser un padre». Emma se dio la vuelta, lo miró y sonrió débilmente. Era una sonrisa temblorosa, pero pura y brillante. En los días que siguieron, David aprendió lentamente a ser padre de nuevo. Llevó a Emma al parque, jugaron en el carrusel juntos y le compró 2 bolas de helado de vainilla y chocolate. Emma se rió cuando el helado se le corrió alrededor de la boca, y por primera vez David sintió una ligereza en su corazón. «¿Te gusta?», preguntó David suavemente. «Sí», Emma asintió. Luego susurró: «Solo desearía que mamá también estuviera aquí». David hizo una pausa. Luego la abrazó con fuerza. «Tu mamá siempre estará aquí, en nuestros 2 corazones». Una noche, William vino de visita. Se paró en la puerta de la sala de estar, observando en silencio a David y a Emma jugar a un juego de apilar bloques de madera. David esperó pacientemente a que su hija colocara cada bloque más alto. Luego se rió a carcajadas cuando la torre se derrumbó. Las risas resonaron por la casa que una vez solo había estado llena de un frío silencio. William se sentó en la silla con los ojos empañados. Había esperado tanto tiempo por este día, el día en que su nieta dejaría de llorar y reiría en paz. Esa noche, de camino a casa desde el parque, Emma, agotada, apoyó su cabeza en el hombro de su padre. David la cargó, caminando lentamente, sintiendo como si el mundo entero se hubiera reducido a solo ellos 2. En el suave resplandor dorado de las farolas, el rostro de Emma estaba sereno en el sueño. William lo siguió por detrás, con los ojos llorosos mientras se susurraba a sí mismo: «Por fin, esta casa se ha convertido en un verdadero hogar de nuevo». Y a partir de ese día, su casa ya no fue un lugar de oscuridad y engaño, sino un hogar donde Emma recuperó su infancia. Una infancia tardía, pero completa en amor. 2 años pasaron. La mansión que una vez tuvo una atmósfera sofocante ahora era completamente diferente. En lugar de gritos y palabras duras, ahora resonaban las brillantes risas de una niña de 9 años. Emma había crecido rápidamente. Su rostro ya no tenía la mirada tímida que una vez tuvo, y sus ojos brillaban cada vez que miraban a su padre. David, el hombre que solía no saber nada más que de proyectos de inteligencia artificial, se había convertido en un verdadero padre. La empresa todavía prosperaba, pero ya no se permitía ahogarse en reuniones interminables. Reorganizó su horario, haciendo tiempo para llevar a su hija a la escuela todas las mañanas, recogerla por la tarde y siempre mantener la tradición de cenar juntos.
Una mañana de fin de semana, Emma salió corriendo al jardín con una bicicleta rosa nueva. «Papi», exclamó emocionada, «hoy voy a montar sin las ruedas de entrenamiento». David salió sosteniendo una taza de café. Una suave sonrisa se extendió por el rostro una vez cansado. «Está bien, pero caminaré justo a tu lado. Si te caes, te atraparé». Emma hinchó sus mejillas. «No soy pequeña como antes. ¿No confías en mí?». David se rió, se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza. «Sí confío, pero aún así quiero estar aquí, solo para asegurarme». Emma se subió a la bicicleta, sus pequeñas piernas pedaleando con fuerza. La bicicleta se tambaleó durante unas cuantas vueltas, luego gradualmente se estabilizó. David corrió a su lado, sus ojos llenos de orgullo. Cuando Emma se alejó, él se detuvo, apretando su mano, mientras una felicidad indescriptible lo invadía. Esa tarde, padre e hija fueron al parque. Emma comió helado de chocolate mientras David elegía vainilla, una costumbre que se había convertido en su tradición. Ella se rió entre bocados, ocasionalmente agarrando la mano de su padre como si temiera que él se fuera. «Papi», preguntó Emma de repente, dudando, «si un día crezco y me voy a la escuela, ¿estarás triste?». David se detuvo un poco, luego respondió con un tono serio pero amable. «Te extrañaré, pero no estaré triste, porque sabré que mi hija es fuerte. Irás a donde quieras, harás lo que quieras, siempre y cuando seas feliz. Y yo siempre estaré justo detrás de ti». Emma levantó la vista, sus ojos brillaron, apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Nunca te dejaré solo, porque tú no me dejaste a mí». David apretó su mano, su corazón se llenó de una calidez que nunca antes había sentido. Esa noche, en la sala de estar, William vino de visita. El anciano vio a padre e hija sentados en el suelo, construyendo un Lego juntos. Emma mostró emocionada el pequeño castillo que acababa de terminar, mientras David escuchaba pacientemente, asintiendo como un niño que aprendía algo nuevo. William se sentó en la silla. Sus ojos se empañaron. Había sido testigo de los días en que Emma era descuidada en esta casa fría. Ahora estaba llena de risas y amor. «Hijo mío», dijo William suavemente, mientras Emma corría a buscar más juguetes, «estoy orgulloso de ti. Por fin has entendido lo más importante». David se volvió, asintiendo en silencio. No respondió, solo observó a Emma agachándose, su cabello cayendo sobre su rostro bajo la cálida luz amarilla. Antes de acostarse, Emma abrazó su oso de peluche, el mismo viejo de hace años, ahora remendado muchas veces. Se acurrucó bajo la manta y miró a su padre sentado junto a la cama. «Papi, ¿puedo contarte un secreto?». «Sí, cariño». Emma se rió suavemente y susurró. «Solía susurrarle a mamá, pero tenía miedo de que nadie me oyera. Pero ahora es diferente. Te lo digo a ti porque sé que me escucharás». La garganta de David se apretó, se inclinó y le besó la frente. «Siempre te escucharé, siempre». Emma cerró los ojos y rápidamente se durmió. David permaneció junto a la cama, escuchando su respiración constante. En ese momento, se dio cuenta de que los últimos 2 años no solo habían sanado a Emma, sino también a él. Afuera, la primavera había llegado. Los pétalos de los cerezos flotaban en el jardín. La brisa soplaba suavemente a través del marco de la ventana. En esa casa, ya no había más oscuridad ni engaño, solo un padre y su hija que continuaban la infancia que una vez se dejó sin terminar, unidos por un amor inquebrantable y una promesa de no abandonarse nunca más. En este punto, la historia llega a su fin, pero seguramente cada uno de nosotros aún tiene muchos pensamientos en el corazón. Una pobre niña lloró una vez de desesperación, rogando ser reconocida como la propia hija de su padre, pero la justicia finalmente habló y la verdad fue revelada. Los malvados finalmente tuvieron que pagar por sus crímenes, mientras que los inocentes y los débiles encontraron la luz y la felicidad. El mensaje de la historia de hoy es simple, pero profundo. El malvado será castigado y el bueno será recompensado. A veces, el camino hacia la justicia puede estar lleno de lágrimas y dolor, pero lo que realmente importa es que la luz siempre aparece después de la oscuridad, y el amor siempre tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Y ahora quiero escuchar de ustedes, nuestra querida audiencia de Cuentos del Alma. ¿Creen que si estuvieran en el lugar de la niña, tendrían el coraje de seguir esperando? ¿Creen que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas?
Y finalmente, ¿han sido testigos alguna vez de cómo un familiar o un amigo superan la adversidad y encuentran de nuevo su sonrisa? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. No olviden compartir sus sentimientos para que juntos podamos difundir estas historias conmovedoras, a muchas más personas. También quiero preguntarles algo de corazón. ¿Están bien hoy? Si no, recuerden que aquí siempre podemos compartir y calentar nuestros corazones mutuamente. Gracias por estar con Cuentos del Alma.